El día de hoy se lleva a cabo la evaluación de México ante este comité. Y pues las organizaciones estamos aquí para conversar con ustedes sobre lo sucedido. En esta sesión, el Comité de Naciones Unidas dio cuenta de la grave realidad que existe en el país, marcada sí por el caso de Ayotzinapa, pero enfatizando que no se trata de un caso aislado. Por el contrario, en México existe una crisis humanitaria de desaparición forzada que el Estado mexicano se rehúsa a reconocer. La desaparición forzada se comete de forma generalizada y mientras tanto el Estado mexicano busca diluir su responsabilidad. El comité resalta que no existen adecuaciones normativas ni políticas y que las acciones que se han ejecutado, incluyendo el decálogo del presidente, son insuficientes. Se solicitó, por tanto, al comité nombrar o deliberar el nombramiento de un relator de país, es decir, un relator para México, que de tiempo completo diagnostique, atienda y diagnostique la situación de desaparición forzada en nuestro país. Sin más, paso la palabra a mi compañera Jacqueline Sáenz, de FUNDAP, Centro de Análisis e Investigación, que dará una breve introducción sobre la evaluación de México en este comité. Muy buenos días. Para nosotras y nosotros es importante contextualizar un poco qué es el comité y por qué es tan importante esta revisión que se está dando, que es en el octavo periodo de sesiones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Es importante destacar que este comité es relativamente nuevo. La convención apenas fue firmada por México en el 2007, de ahí entró en vigor en el 2010. Y bueno, los países que forman parte de esta convención se comprometen a adoptar todas las medidas y a cumplir con las obligaciones para prevenir y sancionar las desapariciones de personas forzadas o involuntarias. Yo creo que la revisión al comité llega en un momento crítico, pero en un momento muy importante para realmente poder lograr un cambio en las políticas que México ha venido llevando. No es nuevo lo que hemos denunciado las organizaciones en torno a cómo la omisión del Estado en buscar a las personas, en reconocer el problema, el grave problema de desapariciones en el país desde hace décadas y luego con un alza muy profunda en el periodo de Felipe Calderón y que además se ha evidenciado que también en los últimos 2 años de Enrique Peña Nieto ha sido un problema persistente que no fue atendido y que no había querido ser reconocido, sino que fue forzado a reconocerlo a raíz del caso Ayotzinapa. En distintos espacios internacionales, cuando México era cuestionado por relatores, por la Comisión Interamericana, las respuestas eran tibias, eran insuficientes, se decía que bueno, eran casos aislados, ¿no? Que incluso a veces ese discurso se ha mantenido en el caso Ayotzinapa en distintas cuestiones, y en donde las organizaciones, los familiares y todos hemos insistido en que es un problema generalizado de México que no ha sido atendido, que si hay una práctica sistemática que no ha sido atendida y que es fundamental que ahora se rindan cuentas por esto. Sería importante también, y más adelante nos dirán, los énfasis que se hicieron desde el comité por parte de los integrantes de expertos, que nos marcan también la pauta de cómo se mira a México, qué respuestas tendría que estar dando México desde antes, pero con mucho más razón a partir de esta revisión. Será también importante destacar que bueno, el comité ahora tuvo, digamos, ellos le llaman diálogo constructivo con el Estado, hay un espacio para organizaciones de la sociedad civil y para familiares que estuvieron allá, como ustedes saben, y que también, bueno, fueron algunas otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y estuvo presente una amplia delegación del gobierno mexicano. Esta delegación tuvo este diálogo durante el día 2 y el día hoy 3, que ya terminó. Con eso se tiene que ampliar la información, el comité integrado por 10 expertos tiene que terminar de valorar esta situación y emitir las observaciones
sucedido en estos días recientes en Ginebra es la observación que hace el Comité al Estado mexicano sobre el hecho de que la desaparición forzada en nuestro país tiene un tema icónico a partir de lo sucedido en Iguala por los normalistas de Ayotzinapa, pero se representa una historia mucho más larga, más amplia y una problemática más compleja que ha sido perpetrada por la impunidad que ha reinado en estos casos durante décadas. Históricamente, desde los años 60 y 70, el primer desaparecido político en este país era también de Guerrero, también profesor Epifanio Avilés, y desde ese momento y a la fecha se han ido sumando decenas y decenas de casos de desaparecidos políticos. A lo largo y ancho del territorio se cuentan las historias de la desaparición forzada y en este sentido este es un momento muy esperado por todos quienes somos familiares de víctimas de desaparición forzada y también por las organizaciones, porque este momento esperado por décadas representa una oportunidad para que el Estado mexicano enmiende las acciones que ha tomado desde los años 60 y 70 y hasta la fecha. Se hizo también una observación, se le cuestionó al Estado mexicano sobre el estado que guarda la investigación que se quedó truncada a partir de la CEMOS. Este comité se enteró también a partir de nuestros informes alternativos de cuál es el estado de la cuestión en términos de investigación de los llamados delitos del pasado y la desaparición forzada tomó en este momento una relevancia sumamente importante y en esa relevancia es fundamental que no nos olvidemos de todas las familias de personas desaparecidas de la mal llamada Guerra Sucia, en aquellos tiempos de terrorismo de Estado. Es fundamental que no nos olvidemos de todas las familias del norte, del sur, de los migrantes que durante los últimos sexenios, y es importante recordarlo, no ha habido un solo sexenio desde el 69 a la fecha sin desaparecidos. Es fundamental que volteemos la mirada también hacia esas familias que tienen décadas en la exigencia de presentación con vida de sus familiares y que se suman o nos sumamos ahora a la urgencia de la demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas. En este momento hacemos un enlace con Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que se encuentra en este momento en Ginebra y que nos platicará más a detalle lo sucedido durante la sesión. En Ginebra, mi nombre es Stephanie Brewer, coordinadora del... ¿Sí me escuchan? Ahora. Buenos días. Mi nombre es Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro PRO. Les saludo desde Ginebra. Yo soy una de las representantes aquí de las organizaciones de la sociedad civil y estamos hemos estado acompañando en estos días a una delegación de padres de familias de víctimas de desaparición forzada, 2 padres del caso Ayotzinapa y también 2 madres, una de Chihuahua, una de Coahuila, de otros casos de años recientes, justo por la atención que el caso Ayotzinapa ha generado a nivel internacional y la solidaridad que se está mostrando en todas partes del mundo. Acá en Ginebra, la comunidad local organizó una manifestación para mostrar su solidaridad con el caso Ayotzinapa frente a Naciones Unidas, que está incluso en estos momentos, empezó hace rato. Entonces los padres de familia de la delegación pasaron por la manifestación para participar, para hablar las palabras, agradecer a la gente, y están acompañados allá por otras de las organizaciones que están participando aquí en las sesiones del comité. Por esa razón, actualmente yo estoy aquí, pero en los próximos minutos esperamos que se vayan incorporando también los papás y las otras ONGs
Yo sí les quiero decir que, como han escuchado, en las sesiones del comité, las primeras sesiones sobre México, el caso Ayotzinapa ha sido un tema central. La sesión empezó, de hecho, con una reunión entre el comité y las organizaciones y los familiares. Entonces, los papás tuvieron la oportunidad de exponer su caso, lo que están viviendo en su lucha, como exigen al Estado la presión de que sus hijos no encuentran respuestas y como el Estado les ha ido cambiando la versión oficial de los hechos, las hipótesis oficiales, y que a estas alturas es imposible para los papás confiar en las autoridades justamente por esos antecedentes, y por lo tanto se vuelve muy importante la intervención que puede tener un mecanismo internacional como es el Comité de Naciones Unidas, o como lo son los expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana, que van a estar llegando también en estos días. El comité se mostró muy interesado primero en el sentir de los papás de los distintos casos. Les preguntó, por ejemplo, a los dos papás que están aquí representando el caso de Ayotzinapa, don Bernabé Abraham y don Yarita Legideño. Les preguntó al comité que si para ellos sus hijos están vivos, porque obviamente han escuchado del Estado que están muertos. Y fueron muy claros en decir que sí, que el Estado no ha presentado pruebas científicas para demostrar que sus hijos están muertos, que la única prueba en su caso sería la identificación de una persona de 43. También que la versión oficial se basa efectivamente en las confesiones de un puñado de personas cuando en un primer momento, con base en otras confesiones, las autoridades les dijeron que más bien los restos en las fotos contenían a sus hijos, ahora resulta que no. Entonces, muy claramente expresaron porque ya no pueden confiar en ninguna versión oficial sin que esta versión sea verificada, cotejada con los peritajes independientes del equipo argentino y ahora también con la supervisión del comité y de los expertos de la Comisión Interamericana. También el comité retomó el tema de las investigaciones iniciales en el caso Ayotzi. Expresó su preocupación al ver que no se había iniciado una búsqueda inmediata a partir de la denuncia de los hechos, y también expresó que pues, para el comité no es posible considerar que sea un caso cerrado, y dijo, si no hay claridad sobre todos los hechos, todos los autores, en un caso como Ayotzinapa, ¿por qué no abrir todas las líneas de investigación necesarias para llegar a la verdad? Justamente expresó que el caso de Ayotzinapa no es un caso aislado, que ciertamente por su perfil representa una prueba para México ante el mundo, pero que la problemática de las desapariciones no se limita al caso de Ayotzinapa, ni a Iguala, ni a Guerrero, sino que es una práctica en todo el país, y justo eso se reflejó en las sesiones con la participación de familiares del norte del país. Y también, como se mencionó aquí, el comité hizo un vínculo muy claro entre la impunidad por los delitos del pasado, investigados en su momento por la CEMOS, y la situación actual en el país. Preguntó varias veces, como se ha comentado, por qué se cerró la CEMOS, qué está pasando con estas investigaciones, qué es lo que tiene contemplado el Estado para avanzar en estas investigaciones. Entonces, fue un análisis realmente muy rico, muy valioso, de una situación generalizada, no solamente de un caso concreto, y ciertamente esperamos que las recomendaciones escritas del comité, que van a salir publicadas el 13 de febrero, que el comité formule recomendaciones muy concretas al Estado
para lograr avances en casos como Ayotzinapa, pero también para atacar los factores estructurales como la impunidad, que fue también un tema recurrente. La impunidad, la solución entre autoridades y crimen organizado, la falta de capacidades instaladas, que incluso el Estado reconoció hoy ante el comité. Entonces, esperamos que en las recomendaciones, que seguramente retoman esos factores estructurales, que pues, el Estado le dé cumplimiento total pues, lo más pronto posible. Vamos a estar muy atentos para monitorear desde las organizaciones para impulsar el cumplimiento de esas recomendaciones. Tal vez en el tiempo que nos queda y ahora esperando la llegada de los compañeros y compañeras, podemos abrir a algunas preguntas. Si alguien tuviera alguna... Si tienen preguntas, se las vamos a tener que hacer llegar por mensaje porque ya no nos escuchan. Entonces, si alguien quiere formular alguna pregunta ahora o más adelante. Sí, buen día, de la agencia de P. Andrea Sosa Carlos. Quería preguntar en concreto qué esperarían después de la reunión del comité. Mencionaban la posibilidad, que habían pedido un relator para México, si nos pueden aclarar ese tema. Muchas gracias. Buenos días. Para saber cómo queda entonces el caso de Ayotzinapa ante la ONU, porque había versiones de que el caso podía ser investigado por la propia ONU. Entonces, en este marco advierten que la ONU no lo podía investigar como tal. No me queda claro. Sí, yo quisiera preguntarle a Stephanie si el Estado mexicano dio algún posicionamiento un poco más claro a propósito de Ayotzinapa, es decir, si admitió la gravedad del asunto, si lo calificó de alguna manera, si habló de eso en términos muy generales, no sé, saber exactamente cómo lo recibió el presidente, su autocrítico, si no fue. Al final va a haber otra ronda de preguntas y respuestas con las personas que están acá. Estas son para Stephanie exclusivamente. Ok, listo. Alguien pregunta qué pasó con la solicitud. Veo que preguntan qué pasó con la solicitud por un relator del comité. En esta ocasión solicitamos de manera especial al comité que designe un relator para dar seguimiento a la situación en México. Vale la pena explicar que el comité ya cuenta con 2 relatores para México que se encargaron de coordinar la revisión ahora, esta evaluación periódica. Entonces, con ellos 2 nos hemos reunido nosotros, también la delegación del Estado se reunió con ellos. Uno que se llama Raquel Tuble, que está en México, Batientes. Entonces, ellos 2 se encargan de coordinar la evaluación. Eso es normal, todo como sobre todo porque el comité, como todo comité, puede formular algunas recomendaciones urgentes, es decir, no van a esperar otros 4 o 5 años para dar seguimiento a ciertas recomendaciones prioritarias. Entonces, pensando en cómo dar seguimiento a esas recomendaciones prioritarias y en la gravedad de la situación, solicitamos que nombren un relator para dar seguimiento a partir de este momento. No tenemos todavía
una decisión formal en ese sentido, tampoco tendría que ser un nombramiento muy formal, sino sería una estrategia de seguimiento desde el propio comité. Lo que sí vemos es que el comité pues, comparte la preocupación expresada por las organizaciones, por los familiares, y que van a estar dando un seguimiento pues muy de cerca a la situación en México, pero vamos a ver que ahora el 13, en el documento de recomendaciones, cuáles son las prioritarias, cuál es el plazo para responder y si hay alguna modalidad de seguimiento. 2, preguntan si el Estado dio una posición clara sobre Ayotzinapa y si admitió la gravedad yendo del caso o de la situación en general. Yo consideraría que no dio la posición más clara porque su postura en estos momentos no es una postura muy clara, sino que ha ido cambiando. Sin embargo, mantiene el discurso de presentar el caso como básicamente concluido, que ya hay una verdad establecida, aunque, como decía, para los papás y las organizaciones que acompañamos, esta verdad no está sustentada en pruebas. Ciertamente reconoció que es un caso muy grave y reconoció que México enfrenta retos, que tiene desafíos, que tiene pendientes. Usó un lenguaje que consideramos no el más adecuado para describir lo que es en realidad una crisis de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, sí hay un reconocimiento sobre todo de la necesidad de mejorar las capacidades instaladas de investigación, de respuesta rápida, de búsqueda. Entonces, es positivo en el sentido de que el Estado sí reconoce que no todo está bien. Sin embargo, consideramos que pues, no reconoció muy explícitamente ante el comité la gravedad de la situación en el país, que se trata de una situación generalizada y no solamente de un caso aislado. También afirmó en relación al caso de Ayotzinapa algunas cosas que consideramos imprecisas, por ejemplo, que la PGR había investigado desde el primer día, cosa que no vimos en realidad. Volvió a referirse a los 43 como personas no localizadas, cosa que consideramos grave, aunque sea una frase, porque es un ejemplo clarísimo de desaparición forzada, no simplemente de personas extraviadas. Y finalmente preguntan si Naciones Unidas va a investigar el caso, es lo que entiendo. Naciones Unidas no tiene facultades, obviamente, para llegar y realizar la investigación penal. Es una obligación que corresponde a las autoridades mexicanas, pero auxiliada por expertos independientes. En este caso, ya está en México el equipo argentino de nuestra policía forense y está por llegar el grupo de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana. Y vamos a contar ahora con el proceso de seguimiento del comité a sus recomendaciones. Entonces, sí va a haber una participación de expertos independientes en la investigación, sí va a haber una participación, una supervisión del comité, pero pues, no contemplan físicamente mandar a personas a México para investigar el caso en el campo en este momento, sino que van a dar seguimiento a sus recomendaciones sobre el caso y sobre la situación. A ver, aquí otra pregunta de Fernanda. Si hubiera otro par, adelante. Perdón, se me olvidó preguntar hace un momento a Stephanie, si no entiendo mal, el comité ha formulado por lo menos 4 peticiones al Estado mexicano para visitar el país. ¿Hubo respuesta a eso? Digo, se mencionó el tema y hubo alguna respuesta a propósito de una posible visita del comité a la cual el Estado no ha contestado nada hasta ahora. ¿Hay más preguntas, Stephanie? Bueno, sería la última entonces.
en cualquier momento llegan también ahí con Stephanie para que también les den sus posicionamientos. La petición del Comité de Visitar México, de hecho, quisiera tocar no solamente este tema, sino otro, que también tiene que ver con las facultades del Comité, que es el reconocimiento de la competencia del Comité para recibir casos individuales y evaluar y resolver casos individuales de desaparición forzada. Entonces, de la petición de visita, yo no escuché una respuesta clara, a no ser que fuera en algún momento que tocó estar fuera del salón. Ciertamente es una solicitud que se formuló desde principios del año pasado, casi hace un año, que el Estado pues, no contestó, igual que tampoco entregó a tiempo su informe periódico que tenía que haber entregado en 2012, lo entrega hasta 2014. Y el tema de la competencia del Comité para conocer casos individuales fue un punto que el Comité planteó en reiteradas ocasiones durante las sesiones. Y la respuesta del Estado fue en un primer momento que están explorando la posibilidad de reconocerla, y en un segundo momento más bien dijo si algún día llegamos a reconocer la competencia del Comité. Y esa es otra señal pues negativa, obviamente, que en este momento de crisis, con el escrutinio del mundo puesto sobre México, con miles de casos no resueltos, que el Estado no abre la puerta a esas víctimas para acudir a Naciones Unidas con sus casos. El Estado afirmó que existe una jerarquía entre gobiernos internacionales y destacó que había reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces que para el Estado la justicia internacional es la justicia que imparte la Corte Interamericana, lo cual consideramos que no viene al caso, y ciertamente los tiempos en el sistema interamericano, la Corte Interamericana, son extremadamente largos, y las víctimas podrían obtener una respuesta más rápida en sus casos si tuvieran acceso al Comité. Entonces, en general, el tema de las facultades del Comité, que por cierto el Estado mexicano impulsó esta convención, no, pero se niega a reconocer varias facultades que tiene el Comité. Continuamos entonces con la conferencia aquí mismo. Le paso la palabra a Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Posteriormente hablarán Clemente Rodríguez, padre de uno de los estudiantes, y Omar García. Ellos tres para platicar un poco sobre concretamente el caso de Ayotzinapa. Sí, antes que nada, buenos días. Agradecer primeramente a las organizaciones civiles de derechos humanos que han hecho suyo el caso de los 43 compañeros normalistas y que hoy de manera conjunta ha sido llevado al Comité contra Desapariciones Forzadas como ese símbolo y ese caso emblemático que refleja una situación estructural en el país en materia de desaparición forzada. De igual forma, nosotros queremos decir que el caso de Ayotzinapa refleja de manera contundente una situación estructural que se vive en nuestro país en materia de desaparición forzada. Creo que hoy viene a ilustrar que en México tenemos nosotros heridas abiertas desde los años 60, motivado por las desapariciones forzadas que se dieron en la mal llamada Guerra Sucia, todas las heridas y dolor que ocasionó ese hecho en esa etapa negra de la historia. Pero como ustedes pueden ver,
varias décadas de sucedido este episodio en la historia de nuestro país, hoy no hay verdad, no hay justicia y no hay reparación. Y ese ciclo de impunidad, esa impunidad ha motivado que las desapariciones forzadas sigan siendo una constante y sigan siendo una realidad en nuestro país. Y no solo eso, sino que ahora se haya dado un hecho sumamente grave el día 26 y 27 con la desaparición masiva de 43 estudiantes en la normal rural de Ayotzinapa, claramente perpetrada por agentes estatales. Yo creo que si anteriormente ante las otras desapariciones el Estado ponía en tela de duda una acción estatal, ahora ha quedado claramente evidenciado el conjunto de instituciones estatales que participaron por acción y por omisión en la desaparición de nuestros compañeros. Y este testimonio y estas circunstancias fue llevada al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, fue presentada en esos términos y en esos términos el Comité estará retomando estas circunstancias. Por otro lado, también queremos decir que desde nuestro punto de vista queda claro que el Comité de Desaparición Forzada resalta varias circunstancias, pero principalmente que no hay las adecuaciones normativas hoy en día en el país, no hay legislación, pero tampoco hay política pública que permita establecer lo siguiente. Por ejemplo, no hay una investigación contextual y de casos de desaparición forzada que generan la permisibilidad de este mal. Es decir, en el gobierno mexicano no se previene de manera adecuada, no se investigan los contextos que están permitiendo que se genere la desaparición forzada, la infiltración del crimen organizado, la corrupción, la impunidad, la corrupción en los cuerpos policiales. Todos estos hechos contextuales no se están investigando, y cuando los casos llegan, cuando se presentan los casos de desaparición forzada, tampoco se investigan de manera adecuada. A menudo hay una tendencia del Estado mexicano en negar la desaparición forzada como tal. No en vano todas las nomenclaturas de las procuradurías, de los programas de desaparición forzada en México, si nosotros revisamos, todas tienen la nomenclatura de personas no localizadas. Es decir, en México hoy por hoy el Estado se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada como violación a los derechos humanos, y a menudo está eludiendo y diluyendo esta responsabilidad. Por otro lado, tampoco existe un plan nacional de búsqueda hoy en día. Lo más que nosotros podemos tener es la unidad de búsqueda en la PGR, dentro de la subprocuraduría de PGR. Pero esto ha quedado evidenciado que no cuenta con las capacidades institucionales, no cuenta con la infraestructura necesaria, por un cuerpo especializado que pueda realizar la investigación, y eso quedó reflejado hoy en día en el caso de Ayotzinapa. Esta unidad de búsqueda quedó totalmente rebasada, no pudo hacer nada en el presente caso. Tuvo que ir la CEIDO y tuvo que ir la Agencia de Investigación Criminal que encabeza Tomás Herón de Lucio a realizar la investigación y a realizar la búsqueda, porque la unidad especializada no tiene las más mínimas capacidades institucionales para llevar a cabo la búsqueda de personas. Por eso urge y es necesario, esto quedó de manifiesto en el Comité de Naciones Unidas, establecer un plan serio de búsqueda, un plan nacional. Por el otro lado, también quedó claro en el comité que el decálogo del presidente Peña Nieto, dado a conocer el 27 de noviembre del año pasado, resulta insuficiente porque posterga las acciones inmediatas que debiera tomar el Poder Ejecutivo y traslada esta responsabilidad al Poder Legislativo mediante determinadas legislaciones, ¿no?, que en los tiempos y los momentos pues son distintos a las necesidades que hoy en día vive el país frente a los más de 23.000 desaparecidos que tiene
junto obviamente con el caso más grave, por ser masivo, de los 43 estudiantes desaparecidos. Por el otro lado, también quedó claro en el comité, y creo que esto también lo aceptó, tuvo que verse obligado el Estado mexicano a establecer que se tienen que agotar todas las líneas de investigación, ¿no? Y que no tiene que darse por cerrado de modo alguno el caso hasta que no haya verdad, que no haya justicia y que no haya reparación. Lo tuvo que aceptar el Estado mexicano en esos términos. Por el otro lado, también es evidente, ¿verdad?, que hoy en día, frente a las desapariciones forzadas, eso quedó evidenciado también en el comité, que frente a las desapariciones forzadas en México hay una total impunidad, que no tenemos nosotros grandes casos de personas condenadas por desaparición forzada. Entonces son mínimos los casos de personas condenadas, ¿no? o de sentencias emitidas en caso de desaparición forzada, y creo que eso da cuenta de una suma gravedad, de un gran porcentaje de impunidad, porque estamos hablando de 23.000 desaparecidos. Frente a eso tenemos solamente 6 casos, y peor aún, pretende hoy en día el Estado mexicano decir que en el caso de Ayotzinapa sí está dando resultados porque tiene 99 detenidos, tiene 99 procesados, pero la pregunta es, y la afirmación nuestra es que frente a estos 99 detenidos, ni uno solo de ellos está hoy en día procesado por desaparición forzada, y eso es sumamente grave. Entonces, concluimos pues nosotros, ¿verdad?, que hoy ha quedado evidenciado que el Estado mexicano, frente a las desapariciones forzadas, como ya lo dijimos, está diluyendo su responsabilidad, está tratando de evadir esta responsabilidad, a menudo afirmando que las desapariciones forzadas en México no existen y que se trata de personas no localizadas, cuando sabemos que esto no es así. Y bueno, ya por último, nosotros le decimos pues al Estado mexicano que si está pensando que con la represión en el Estado de Guerrero a las organizaciones, a los normalistas, a las organizaciones que acompañan, va a resolver el caso de impunidad sobre desapariciones forzadas que hay en México, sobre la gran inconformidad y la indignación que hoy en día hay en este país motivado por la desaparición forzada de los 43 estudiantes, le decimos que se equivocan, que así como en la guerra sucia se dio una salida militar y una salida de fuerza, ¿no?, que motivó más dolor, ¿no?, y más violaciones graves a los derechos humanos y acentuó las heridas que ya venía padeciendo nuestro Estado de Guerrero y el país. Hoy en día esa tentación represiva que está en los sectores conservadores de este país nos llevará sin duda alguna, si apuestan por el camino de la represión, nos llevará a más dolor y nos llevará a que las cosas se agraven más en este país. Yo creo que ese no es el camino y ese es lo que nosotros queremos acentuar el día de hoy. Buenos días, mi nombre es Clemente Rodríguez. Pues bien, a mí me queda muy en claro pues que el Estado quiere dar por cerrado el caso de los 43 normalistas, y yo como padre de familia voy a hacer todo lo que esté en mi alcance, todo lo que yo pueda. Ahora me veo obligado pues de ir a los Estados Unidos, igual como los otros compañeros que andan en Ginebra. Desde allá pues vamos a exigirle al gobierno que esclarezca pues el caso de los 43 normalistas, cómo ha sido la investigación, que no ha hecho nada. Desde allá pues el comité que vengan personas especializadas sobre el caso de los 43 normalistas, porque nosotros no vamos a parar hasta encontrar a los 43 normalistas.
ya va de más de 4 meses y ahora pues el gobierno quiere cerrar el caso diciendo que nuestros hijos pues que ya están muertos y nosotros pues la verdad no vamos a aceptar porque no hay una prueba científica por ello y como he dicho vamos a recorrer el mundo entero si es necesario porque no es justo que los padres de familia no puedan dormir, no puedan descansar pensando que el día de mañana pues nuestros hijos van a llegar y tienen que volver con nosotros porque nosotros sabemos que la policía se lo llevó y el Estado no ha hecho absolutamente nada, no ha esclarecido pues un hecho donde diga una investigación concreta pues y nosotros pues no vamos a dar por cerrado el caso, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias hasta encontrar a los 43 normalistas. Bueno, buenos días. La posición de los compañeros normalistas, los estudiantes, pues es clara. La PGR, el gobierno mexicano, pensó que después del 27 de enero, el día en que anunciara por última vez la versión de que en Cocula fueran incinerados nuestros compañeros, pensó que nosotros íbamos a reaccionar de manera violenta y por eso envió miles de policías federales y militares a Guerrero. Sin embargo, no fue así, porque nosotros no le apostamos a la confrontación con el Estado. Nosotros no le apostamos a esas vías porque no queremos caer en ese juego. Estamos acostumbrados a ver que el gobierno mexicano termina siempre haciendo ver a la población que las víctimas, en final de cuentas, son las culpables. Y durante estos 4 meses lo hemos visto, de que se ha tratado de criminalizar nuestra exigencia por la presentación con vida de nuestros compañeros. Como lo dijo el padre de familia, como lo han dicho los abogados, como lo están diciendo en estos días los padres de familia que fueron a Ginebra, nosotros vamos a continuar buscando a nuestros compañeros. Hay demasiadas inconsistencias en la investigación de la PGR, hay demasiadas cosas que no tomó en cuenta, por ejemplo, nuestros testimonios, nuestras declaraciones como víctimas, solamente tomó en cuenta las declaraciones de los victimarios, hablan de que el problema es solamente de Ayotzinapa. Sin embargo, nosotros reafirmamos, como al principio lo dijimos, que el problema de desaparición forzada es un problema general, es una política de Estado y que padece gran parte de la población mexicana. Y por eso nosotros no podemos dejar de exigir que se esclarezcan los acontecimientos del 26 y el 27 de septiembre en Iguala. No queremos tampoco y no vamos a admitir esa versión de la PGR porque ahora resulta que nuevamente, igual que en octubre y en noviembre pasado, tratan de inmiscuirnos con un grupo rival a los Guerreros Unidos y dicen que nosotros somos rojos y que estamos infiltrados por el narcotráfico. Se lo hemos respondido ya varias veces, los infiltrados son ellos y el 26 de septiembre lo demostró y lo demuestra en todos sus niveles la política del gobierno mexicano. Es a través del sistema electoral donde penetran personas que luego se inmiscuyen en la delincuencia organizada o que ya vienen de antemano inmiscuidos con ellos. O sea, nosotros no podemos permitir que ahora
le pongan a la oveja la piel de lobo y el lobo se ponga la piel de la oveja. Eso no lo vamos a permitir nunca, y como estudiantes vamos a seguir acompañando a los padres de familia, vamos a seguir tocando puertas a nivel nacional y a nivel internacional para que estos hechos se esclarezcan y podamos saber realmente la verdad histórica, no la verdad oficial que ha emitido la PGR el 27 de enero. Le paso la palabra ahora a Cita Loyo del Comité Hasta Encontrarnos para platicar un poco sobre las recomendaciones. Buenos días nuevamente a todos y a todas por estar aquí. Como sabrán, diversas organizaciones de las que nos encontramos aquí presentes enviamos un informe sombra al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, donde hicimos algunas recomendaciones para que hicieran al Estado mexicano. Entre ellas, y de las más importantes que podemos resaltar ahorita, estamos hablando de que se cree un verdadero mecanismo de búsqueda transnacional, que no solamente quede en México, por la grave situación también de la desaparición de los migrantes en territorio mexicano, y también que se creen todos los protocolos necesarios para la investigación adecuada de la desaparición y las desapariciones forzadas en el país, y también de los migrantes que cruzan por territorio mexicano. También comentamos aquí que dentro de los protocolos es necesario que se tomen en cuenta la participación de los familiares para la búsqueda, que se tiene que tener el registro exacto de cuántas personas están siendo desaparecidas de manera forzada y desaparecidas. También tenemos como principio en la parte jurídica la inmediata aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada. No solamente es creada desde las instancias gubernamentales, sino una exigencia que se viene dando desde hace ya varios años, es que las familias y las organizaciones que llevamos casos de desaparición y de desaparición forzada formemos parte de los grupos de trabajo para una adecuada creación de esta Ley General contra la Desaparición Forzada, que permita erradicar, sancionar y buscar a las personas desaparecidas. También la creación de una base de datos confiable. Como ustedes saben, la base de datos que supuestamente ahorita existe tiene muchas fallas. Como organizaciones hicimos diversos ejercicios de los registros que nosotros tenemos de las personas desaparecidas dentro del RENAP, y la mayoría no aparece. Y además de que la RENAP no funciona adecuadamente, siempre tiene muchas fallas. Cada vez que uno intenta entrar, tiene fallas. Y no está completa ni actualizada la información. Y bueno, también hacemos un llamado nuevamente al Estado mexicano a que acepte la competencia ya sin dilación del comité de acuerdo al artículo 31 y 32 de la Convención Internacional. No puede ser posible que ahorita todavía siga dudando aceptar la competencia del comité para recibir comunicaciones individuales. Estamos en una situación ya muy crítica en el país, como lo ha demostrado el caso de Ayotzinapa, pero esta ha sido una cuestión sistemática que se viene dando desde hace muchísimos años y que ha sido impunidad absoluta. No hay casos realmente en donde la desaparición forzada sea castigada a todos los niveles de gobierno y se deja fuera principalmente los casos donde están involucrados fuerzas del ejército, de las Fuerzas Armadas en México, y eso es muy preocupante. Entonces, ya nada más para terminar, me gustaría cerrar con lo siguiente. Darle continuidad a lo que estaban comentando los compañeros del Centro de Derechos Humanos Pachinola. Nosotras, como organización de familiares de víctimas de desaparición forzada, sabemos que es muy difícil que el Estado mexicano acepte
que está cometiendo una desaparición forzada contra nuestros familiares. Esta ha sido una lucha de las familias para que se tipifique dentro de los expedientes adecuadamente. Porque de primera instancia siempre levantan o el acta circunstanciada o la denuncia por extravío o por una persona que no está siendo localizada o por una persona secuestrada. Entonces el Estado mexicano tiene que legislar y tiene que aceptar las denuncias por desaparición forzada, porque no podemos continuar así. La situación es muy grave en el país desde hace muchos años, y mientras exista impunidad y no haya la voluntad del Estado mexicano por hacer justicia, pero ante todo se sepa la verdad de todos los crímenes que ha cometido, no vamos a poder avanzar. Muchísimas gracias. Nada más para cerrar, hay que enfatizar una cosa. El comité, con esta sesión, básicamente dio la razón a las organizaciones y los familiares de personas desaparecidas que por años han estado denunciando no solo la desaparición, sino la falta de acceso a la justicia. Entonces el comité, al asumir las mismas preocupaciones de las familias y de las organizaciones, está confirmando que por años hemos estado diciendo y denunciando la verdad de la situación, que es que en México hay una crisis de desaparición forzada, que es una práctica generalizada, en la que el Estado mexicano ha participado por acción u omisión. Más de 15 informes de la sociedad civil dan cuenta exactamente de eso. El comité también reconoció que hay un vínculo entre los delitos del pasado y lo que está ocurriendo hoy en día. Es decir, es el segundo órgano internacional que hace este reconocimiento después de que la Comisión Interamericana lo hiciera en octubre de 2014. Reconoce que hay impunidad, que hay colusión de las autoridades y que no hay políticas públicas para investigar, en términos de verdad y de justicia. Por último, este grupo que estamos aquí es simplemente una representación de las decenas de organizaciones y de las miles de familias que han sido laceradas por la desaparición forzada en México. Mientras esperamos a los papás que están en Ginebra, pasamos a ronda de preguntas. Sin embargo, el gobierno mexicano prometió una ley de desaparición forzada para junio. ¿Qué opinan de esto y qué esperarían de esa ley? Le voy a pasar la palabra brevemente a mi colega Samuel Kenny, por favor, para dar unas muy breves palabras sobre el tema de migrantes desaparecidos. Y después pasamos a dar las respuestas a estas tres preguntas. Muchas gracias. Sí, nada más dos cositas, precisiones. Primero, uno de los temas que salió de manera persistente es ¿qué es este mecanismo transnacional de acceso a la justicia? ¿En qué consiste? ¿Qué va a dar como seguimiento? Etcétera. Es muy sencillo. No es una iniciativa de las autoridades, es una demanda de las familias de víctimas migrantes desaparecidas en tránsito en México, que fue acompañada por organizaciones de la sociedad civil y desde hace poco la PGR y desde mucho menos tiempo la CEA aceptaron entrar en este mecanismo. ¿En qué consiste muy brevemente? Es que a partir de estas iniciativas las familias van a poder tener acceso a la justicia desde sus países de origen. Por ejemplo, a través de la agregaduría de la PGR en América Central, van a poder poner denuncias, aportar pruebas, consultar los expedientes y tener todos los derechos procesales vinculados a su condición de víctima reconocida desde dentro de México, sin tener que pasar por las visas, por el gasto de recursos económicos y todos los procesos que son de hecho procesos revictimizantes. De eso se trata, y en las respuestas que recibimos por parte de las autoridades en la reunión en Ginebra todavía falta mucho para aportar garantías en recursos humanos, en apoyo
para dar seguimiento, por ejemplo, a las peticiones de las víctimas. Entonces, esperamos una respuesta más contundente en estos días, porque todavía las autoridades mexicanas pueden enviar respuestas por escrito dentro de las próximas 48 horas. Sobre el tema de migrantes desaparecidos, los relatores se manifestaron mucha preocupación por la condición de ser migrante y que, además de todo el contexto que se da sobre toda la violencia de desaparición forzada, se acumula con el hecho de ser migrante. Y una de las preguntas fue la sorpresa del relator Rainer Huller, cuando decía, se sorprendía de la facilidad con la cual pueden desaparecer migrantes por el simple hecho de ser detenido, y que no hay ninguna comunicación con sus familias, no hay investigación sobre su identidad. También recalcar que no hay ninguna claridad sobre la cifra de migrantes desaparecidos y aún menos de desaparecidos forzosamente. Y eso también se ve reflejado en una de las preguntas que enviamos y que todavía esperamos respuesta, como en el caso Ayotzinapa, en las masacres de San Fernando de 2010, en la de fosas clandestinas de 2011, donde hay indicios de participación de autoridades, donde hasta conocemos están presos 17 policías por estos hechos, todavía no hay investigación como desaparición forzada. Este mismo patrón también se encuentra con la población migrante. Ahí me queda. Vamos a responder las primeras tres preguntas. Por favor. Sobre la pregunta que decías, Fernando, yo creo que en general es muy sintomático que en cualquier ejercicio, digamos, internacional, sea ante el sistema interamericano o ante mecanismos de Naciones Unidas, las delegaciones del Estado mexicano suelen ser muy, muy amplias, ¿no? Y es muy, digamos, visible la disparidad que hay entre la representación de la delegación mexicana y las posibilidades de las organizaciones y familiares de acudir, ya sea cuando hablemos de audiencias temáticas ante el sistema o cuando hablemos en ejercicios de revisión como ¿no? En donde también la voz de los familiares es importantísima. Está subida en la página del comité la delegación acreditada. Yo no tengo tal cual el nombre, si cada uno de los que se anotó fue, pero efectivamente era una delegación muy, muy amplia. Y yo creo que ahí, por ejemplo, llama la atención que de Coahuila fueron todos de comunicación social, al menos así está acreditado, ¿no? Sí aclaro que desconozco si físicamente se presentaron, al menos uno de ellos sé que sí, pero vaya, o sea, que contar con alguien de comunicación social viene, ¿no?, a hilarse con todo esto que hemos venido diciendo, de que al final es comprar complacencia, que al final tiene que ver con cómo hay un dispendio de recursos en temas que no son prioritarios, ¿no? Entiendo que los temas prioritarios son los que maneja en su caso PGR, que maneja CEGOP, ¿no?, en estos mecanismos, relaciones exteriores, algunos otros, pero luego vemos otros actores que no necesariamente tendrían que estar ahí y que efectivamente pues tendremos que contar con esa información, y el Estado deberá hacer público también cuál fue el costo de los viajes, cómo se constituyeron los viáticos y cuál es la justificación de la presencia de cada una de esas personas. Bueno, sí, también fue la CEA, estuvo una diputada local, estuvo Miriam Cárdenas por la Cámara de Diputados, y lo peor es que estuvieron además, para no brindar explicaciones, y lo ligo con la otra pregunta sobre la ley de desaparición de personas, ¿no?, la ley general o el debate sobre si tendría que ser una tipificación penal. Ahí solo recordar que sin duda es prioritaria la legislación. Estamos absolutamente de acuerdo en que hay una brecha entre la legislación y las prácticas, pero sin duda para el tema de desaparición forzada la legislación es un pendiente enorme. Una ley general de desaparición forzada involuntaria, por supuesto que ayudaría, digamos, a fijar la pauta, siendo una ley general, de no tener que sujetarnos a que los congresos locales tuvieran que legislar, sino que fue una ley general como lo hay para trata o para secuestro. Está eso pendiente. Recordemos que fue uno de los anuncios de Peña Nieto, de los poquitos que hizo referencia al tema de desaparición forzada, ¿no?, o al tema de derechos humanos en concreto también. Ese
Constituyentes ha presentado una iniciativa solamente para el efecto de permitir que el Congreso legisle en materia de desaparición de manera amplia. Ahí hay varias críticas que se ha colocado, que hacer una iniciativa amplia en el tema de desaparición, que incluye ausencia por desaparición, medidas reparatorias, tipificaciones penales adecuadas, los mínimos sobre quién tendrá que ser el órgano especializado que realice estas investigaciones. Y hay un tema que tampoco ha sido resuelto sobre la distribución de competencias, ¿no? Es decir, más allá de que se tipifique en una ley general quién va a ser el encargado de investigar, si va a haber una agencia especializada, pero además si va a ser federal o si va a ser en lo local, y cuáles van a ser las medidas además para fortalecer las investigaciones en lo local, que suena redundante, pero igual lo diré, no hay capacidades para que se realicen en muchos de los estados y tampoco hemos constatado tampoco en PGR. Sí, miren, en Guerrero creo que viene, es una decisión del Estado mexicano de entrar a una fase, una segunda fase en el tratamiento del caso de Ayotzinapa, y en esta fase obviamente se ve claramente cómo viene la represión. Simultáneamente a la posición política de PGR de cierre del caso, se concentran miles de policías federales en el estado de Guerrero y del ejército mexicano. Eso para nosotros es una muestra clara, y la detención que en esos mismos días habían sufrido estudiantes normalistas del Frente Unido de Normales Públicas del estado de Guerrero es otra evidencia clara de que la represión se cierne sobre el movimiento. Y lo más preocupante para nosotros es que el ejército mexicano tenga desplegado miles de efectivos. De por sí, bueno, el Guerrero desde los años 60 no es ajeno a la militarización, pero hay momentos en que hay como momentos de receso, digamos, ¿no? Momentos de impasse en que ya no se ve tan fuerte y tan visible la presencia del ejército mexicano. Sin embargo, ahora lo estamos viendo en dos rutas, principalmente la ruta que va hacia la Costa Chica. Tenemos nosotros tres retenes donde están controlando específicamente la población, pidiendo nombres, pidiendo datos, interrogando a las personas que pasan por ahí. Y tenemos la otra ruta que va hacia la montaña. También tenemos ahí dos retenes militares establecidos, uno a la entrada de Chilapa y otro a la salida. Entonces, también con un control fuertísimo a la población, con interrogatorios y con una revisión exhaustiva a todas las personas que ahí pasan. Por la experiencia que nosotros tenemos en Guerrero, esta forma de interactuar de los militares con la población civil solo lo hemos observado en dos momentos: uno en los años 60, cuando estuvo presente el conflicto armado, y el otro en los años 90, entre 1997 y el año 2003, cuando estuvo la presencia del Ejército Popular Revolucionario y el ERP, de varias confrontaciones que se dieron con los militares. Se observaba ese tipo de control a la población que ejercía el ejército mexicano. Aunado a estos hechos visibles de parte de la población, también tenemos mención expresa que hace el ejército mexicano. Por ejemplo, en una reunión que tuvo el comandante de la 9ª Región Militar en Acapulco con líderes de la Coparmex, en Chilpancingo, expresamente manifestó que se encontraban 3.000 efectivos del ejército mexicano en Guerrero y que su función principal era contener la movilización social. Entonces, para nosotros eso es peligroso. Creo que la Corte Interamericana ha establecido claramente ya criterios a ese respecto, concretamente en los casos Cantoral Benavides contra Perú y en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera de aquí de México. Estableció la Corte Interamericana que no se puede utilizar al ejército en actos que tengan que ver con control de la población ante disturbios sociales o conflictos sociales. Para eso están las fuerzas policiales,
pero no tienen que intervenir el ejército mexicano para controlar la movilización social, para controlar manifestaciones sociales. Eso socava los procesos democráticos, eso es lo que ha establecido la Corte Interamericana, y creo que debería ir en ese tono el gobierno federal, o no sé si ya estamos nosotros en un estado autoritario, ya las instituciones democráticas abdican de su función para darle el paso a una autoridad militar, entonces lo entenderíamos, pero si no es así, no vemos razón alguna para que esté el ejército mexicano hoy en día interviniendo para contener movilizaciones sociales. Para nosotros esto nos estamos encaminando hacia un paso, hacia un gobierno sumamente autoritario en el que las instituciones civiles y democráticas abdican su responsabilidad y le ceden al ejército mexicano esta iniciativa para resolver un problema mediante la salida de fuerza. Para nosotros es complicado y es peligroso para la democracia de nuestro país. Por otro lado, ante la pregunta concreta del compañero, el día 5 y 6 de febrero efectivamente se va a hacer la Convención Nacional Democrática. Creo que fue muy clara la Asamblea Nacional Popular. Va a haber una marcha que va a partir del Caballito y que va a terminar al Congreso del Estado, no con la toma del mismo, sino con un mitin, y de ahí se van a trasladar los contingentes a la normal rural de Ayotzinapa. En estos momentos todo el movimiento social en Guerrero vamos a evitar incurrir en la confrontación, ¿no?, en la violencia. El uso de la fuerza históricamente creo que lo ha puesto la policía y el ejército mexicano, no los pueblos. Vamos ahora con otra ronda de 3 preguntas, por favor. Preguntarle a Clemente exactamente si nos puede detallar a qué será la visita a Estados Unidos, qué organizaciones van a visitar y qué delegación de padres va a ir, o si van acompañados de algunas otras ONGs, y nada más que nos expliquen y nos detallen cuál será la figura de este relator que están pidiendo para México. Sí, preguntarle a Vidulfo si después del informe que dio la PGR han tenido contacto con la gente de la PGR y las autoridades, si se han reunido o tienen programado reunirse. Y también preguntarle, las agencias internacionales reportan que una de las respuestas del comité es que no tienen ellos, que no se pueden involucrar tanto en el caso de Ayotzinapa. Quiero saber si esto que reportan las agencias internacionales también se los reportaron a ustedes, la gente que estuvo allí. Perdón, por la presencia del ejército, quisiera preguntarle a Vidulfo, así digamos directamente, si él siente que el ejército mexicano está iniciando de plano una operación de contrainsurgencia en Guerrero, por lo que comentabas, ¿no?, en los años anteriores, la movilización militar parecida a cuando estuvo el ERPI y el EPR, a cuando fue la guerrilla de los 60 que lideró Lucio Cabañas. Entonces, por eso preguntarte así de plano, si hay plano sientes que es una movilización de contrainsurgencia la que están iniciando. Y segundo, a la par de estas movilizaciones militares hay en medios reportes que los intentan vincular a ti, Dulfo, con la guerrilla, a Felipe, con la CT, que intentan, digamos, desacreditarlo de alguna forma. Entonces, preguntarle si eso cómo lo están tomando ustedes y si eso fue parte de la relatoría que presentaron ante este comité de desapariciones forzadas, en la que se señala que el Estado puede llegar a incurrir en estos métodos pues para desacreditar a organizaciones sociales. Perdón, Juan Omar Fierro de México. Última pregunta. Gracias, buenas tardes. Soy vicepresidenta del proyecto Reforma. Yo quisiera nada más precisar con las organizaciones si nos pueden desglosar o mencionar estas preocupaciones de las que hablan, en las que coinciden el comité y en las que coincidieron las organizaciones. ¿Qué puntos son los que consideran que están coincidiendo y que de alguna manera por eso asumen las mismas preocupaciones de las familias y las organizaciones? En relación a la cuestión del relator, de país, para México, ya daba respuesta a Stephanie Brewer, coordinadora de
y su función es precisamente esa, analizar la situación, dar seguimiento a una situación específica y en dado caso emitir informes en el que manifiesten sus preocupaciones, las recomendaciones que tienen. Ya mencionaba Stephanie que en el caso de esta sesión, pues se está justo deliberando esa posibilidad y que habrá de alguna u otra forma personas dentro del comité que estén dando seguimiento a la situación en México. En relación al comité contra desapariciones forzadas y su nivel de involucramiento, también mencionaba Stephanie que el comité tiene un mandato específico. Como en esta ocasión está evaluando la situación de México a partir de informes que presentan no solo el Estado mexicano, sino las organizaciones de la sociedad civil. También mencionaba ella que el comité como tal no está facultado para realizar investigaciones penales. Eso en todo caso corresponde al Estado mexicano. Lo que sí podría hacer sería recibir peticiones o quejas de personas que hayan, o familiares de personas desaparecidas que ante la falta de justicia en México quieran llevar su caso ante el comité, que entonces evaluaría si hay responsabilidad internacional del Estado mexicano en ese caso específico. Ahora, aquí hay que señalar, ya se ha dicho en esta conferencia, que México no ha reconocido la competencia del comité para recibir peticiones individuales por casos que hayan ocurrido en México. Y mencionaba Stephanie que el caso de que México incluso dijo en algún momento que si llegaba algún día a reconocer esta competencia, etcétera, etcétera. Es decir, no está contemplando realmente asumir o reconocer la competencia del comité para este efecto. Sí, respecto a la primera, no ha habido contacto desde el día del anuncio del PGR, con esta institución no ha habido contacto. Por el contrario, vemos nosotros que ellos son muy cortantes, son ya reacios a aceptar alguna reunión relacionada con brindar información posterior a lo que ya ha sucedido. Vemos de parte de ellos un rompimiento del diálogo de parte de ellos, motivada por ellos, no por los padres de familia ni los estudiantes normalistas. Respecto al otro, si vemos que hay acciones contra insurgentes, no lo vemos claramente, pero que sí vemos nosotros que hay una intención política del Estado mexicano de controlar lo que está pasando hoy día en Guerrero y en México. Ellos ven el caso de Ayotzinapa como un epicentro de las luchas y como un eje que pueda articular todo el conjunto de demandas en México, ¿no? Y que pueda empujar serias transformaciones sustanciales en el país, ¿no? Y obviamente los sectores que se niegan a esas transformaciones hoy en día pretenden darle una salida de fuerza, una salida autoritaria, una salida mediante la utilización de la violencia para desactivar toda esta iniciativa articuladora que hoy en día se viene en México. Por eso nosotros vemos que hay esta intención de mandar miles de policías federales, miles de ejército mexicano, ¿no? Para que sean estos actores duros, para que sea la policía y el ejército que resuelvan el problema que hoy se vive. Y bueno, las instituciones de justicia, la PGR, todos los demás, la Secretaría de Gobernación, las autoridades políticas, abdican de su responsabilidad y ceden el paso a la policía y el ejército para que sean ellos quienes por esos métodos resuelvan la problemática. Es como nosotros hoy en día lo estamos viendo, creemos que no es atinada esa forma de resolver el problema está latente ahí, no aparece con vida de los 43 compañeros normalistas, no aparecen los miles de desaparecidos en el país, no hay justicia, no hay verdad de lo que ha sucedido, ¿no? Hoy en día se habla de las elecciones. Sí, pues está bien que vayamos a las elecciones, pero también qué vamos a hacer, qué discusión estamos generando en el país para evitar la infiltración del crimen organizado en los institutos políticos. ¿Cuáles son los mecanismos de blindaje que se van a hacer a las elecciones para que
nosotros, para que impidamos que lleguen personajes señalados con la delincuencia organizada. Nosotros reiteramos, ¿qué se está haciendo en Guerrero para evitar que Bernardo Ortega no llegue a una posición política otra vez cuando su familia está vinculada con los ardillos claramente? ¿Qué investigación están haciendo ese señor? Pues ahí está sentado en el Congreso del Estado, es diputado local. Entonces, ante eso, ¿qué está haciendo el Estado mexicano? Entonces nosotros invertimos la pregunta, no es que no se quiera llevar a cabo elecciones, sino ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Entonces, eso es lo que a lo que nosotros nos preocupa. O sea, más allá de no querer elecciones, ¿qué se hace para prevenir que sigan dándose acontecimientos lamentables y dolorosos? Por el otro lado, efectivamente hay un señalamiento que se hace contra mi persona, contra otros líderes sociales. Miren, respecto de mi persona no existe ningún vínculo. El único vínculo que dice el CISEN es que yo entregué un conjunto de informes justamente sobre personas desaparecidas al comité, al grupo de trabajo de desaparición forzada cuando vino. Entonces ese es el único vínculo que tiene. Respecto de lo demás, pues sí existen organizaciones en este país, unos que piensan de una forma y otros que piensan de otra forma, unos que piensan que haciendo una serie de reformas se va a arreglar la situación en nuestro país, otros piensan que no, que este sistema no funciona y que hay que cambiarlo en su conjunto. Es un ejercicio político, eso piensan varias organizaciones y lo han dicho públicamente, salen, se manifiestan, pero de ahí a que esas organizaciones estén diciendo vámonos a la lucha armada o que haya un llamamiento para que vayamos a las armas, yo no he escuchado que haya un llamamiento que vayamos a las armas. Todos dicen vayamos a hacer movilizaciones sociales, vayamos por el movimiento social, vayamos por el camino pacífico para cambiar esta realidad justo de lo que estamos hablando, de que no haya desaparecidos, de que no haya pobres, de que no haya tortura, de que no haya injusticias. Eso es lo que están proponiendo varias organizaciones. Yo no oigo. Efectivamente no vamos a negar que en Guerrero hay grupos armados, que existen varios grupos armados, tampoco lo vamos a negar, ahí están. Hay causas profundas que motivan su presencia ahí, ¿verdad? Pero esos grupos armados claramente no tienen las capacidades de fuego, ni mucho menos, ¿no?, para hacer acciones. ¿Y qué acciones? Yo pregunto, ¿qué acciones han hecho los grupos armados en estos días en Guerrero? Más allá de sus comunicados, ¿qué acciones concretas están haciendo los grupos armados? Por lo menos una pinta, chingados, ya hicieran por ahí en una barda. No hay nada. Estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de una intención política, de una estrategia del gobierno de hacer creer que nosotros, las organizaciones, pertenecemos a grupos armados, de querer vincularnos sin pruebas, de querer vincularnos sin elementos, ¿no?, en una situación que no existe, de querer decir que la CETEC es un grupo armado. La CETEC, por favor, la CETEC es un grupo gremial, sindical, que reivindica demandas concretas, mejoras salariales, cuestiones de sus jubilaciones, la reforma educativa. Eso es lo que están cuestionando. Otras organizaciones como la OPIN, que cuestionan que haya justicia a sus mujeres que fueron violadas. Eso es lo que estamos reivindicando. Ninguna organización está diciendo en Guerrero vayámonos a las armas. El que quiere ir a las armas, el que va a utilizar las armas es el ejército mexicano, es la Policía Federal. Quien tiene las armas es el gobierno, no tiene las armas las organizaciones del pueblo. Entonces, y quien las va a utilizar o pretende utilizarlas para darle una salida a este conflicto es el ejército mexicano. Y esa es la gravedad de este asunto, porque en ningún momento el movimiento social democrático está proponiendo ir a las armas. Entonces allí nosotros sí pedimos que quede claro. Hoy en día se pretende utilizar el tema de los vínculos, se pretende vincular a las organizaciones sociales, a los líderes, a los defensores de derechos humanos con movimientos armados, como un mecanismo que justifique una represión violenta, como un mecanismo que reduzca los costos del Estado mexicano
como un mecanismo de contención, de control de daño que pudiera sufrir hoy día el Estado mexicano, las autoridades ante el ascenso del movimiento social, ante la generalización de la inconformidad, de la indignación en este país. Por último, para responder a la pregunta relativa a los puntos que ha asumido el comité en las organizaciones. Pues no sé cómo vamos con... No, nada más, Clemente, si nos puede especificar a qué es la visita a Estados Unidos, dónde van a ir, nada más si nos puede especificar brevemente. Vamos a Estados Unidos para, más que nada, por darnos manifestando. Pues tenemos ya el pasaporte, próximamente vamos a tener la visa, 150 organizaciones, colectivos, donde nos están pidiendo pues que vayamos para allá, los padres de familia, para que sepan la verdad, y exigirle pues al Estado también ya que haga cuáles son las investigaciones que han llevado a cabo. Pues desde acá, como el 20 o el 29 más o menos. Miren, compañeros, todavía no está establecida las fechas aún de salidas de Estados Unidos. Se pretende ir a más de 20 ciudades en diferentes estados. Hay 3 rutas: la ruta que va por el Pacífico, la ruta central y la ruta del Atlántico. O sea, son 3 rutas distintas, tres caravanas distintas o grupos distintos, en las cuales incluyen padres de familia, abogados y estudiantes. Alrededor de 5 personas en cada una de las rutas. La visita va a durar alrededor de 3 semanas o más, dependiendo de las circunstancias, las organizaciones que se incluyan, que todavía están elaborando el cronograma final y las fechas finales para esta visita a Estados Unidos. Obviamente se va a demandar, se va a difundir la situación que se está viviendo en México y sobre todo exigirle al gobierno estadounidense pues el cese, ¿no?, en el apoyo que está dando al gobierno mexicano en materia de seguridad, que desde nuestro punto de vista está teniendo resultados contraproducentes a la seguridad del país. También se va a buscar una reunión con congresistas que han estado en contra de estas iniciativas de los 2 gobiernos y también con el Departamento de Estado. Pues ahora sí está doña Hilda, mamá de Jorge Tizapa, uno de los 43 estudiantes. Relacionado a los puntos, ya los mencioné anteriormente, se va a entregar de todas formas un boletín. En resumidas cuentas, el comité está reconociendo que en México la desaparición forzada es una violación generalizada, no se trata de violaciones aisladas. Hay un vínculo entre el pasado y el presente respecto de lo que está ocurriendo, es decir, los delitos del pasado, la impunidad en ellos, la colusión de las autoridades, dan como resultado las desapariciones de hoy en día. No hay políticas públicas para prevenir las desapariciones forzadas, para prevenir el contexto de permisividad. No hay políticas para generar capacidad institucional para investigar y resolver los casos. No hay un plan nacional de búsqueda y un verdadero equipo especializado en investigación. El decálogo del presidente no es suficiente, ya que no establece pautas inmediatas para prevenir y sancionar. Y bueno, esas son algunas, pero ahora sí vamos con doña Hilda, mamá de Jorge Tizapa, desde Ginebra. ¿Se puede hablar? ¿Qué le parece? Ya nos están escuchando. La sesión de
del Comité de Desaparición Forzada. La sesión del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, donde evaluó a México, nos pareció pues un momento de visibilización para todos los desaparecidos. Esperábamos más del gobierno de México. Las recomendaciones que estaban deberían de traer hecha la tarea, no se quedaron en stand-by nuevamente. Yo tengo esperanza de que el comité de desaparición forzada esté de observador a distancia y no los va a dejar tan fácilmente, no va a dejar tan fácilmente de preguntarles. Están preguntando los mecanismos de búsqueda, se va a hacer la ley de desaparición forzada. Esa es una de las recomendaciones y que se quedó pendiente. Gracias. Primeramente quiero saludar a todos los padres y decirles que aquí en Ginebra tenemos bastante apoyo, es un pueblo solidario con nosotros y pues el Comité de Desaparición Forzada tuvimos bastantes reuniones con diferentes personas del comité y pues nos escucharon, venimos a informar. El gobierno también informó, pero yo lo que escuché por parte del gobierno fueron, como ustedes ya saben, puras mentiras. Pues dicen todo lo que hacen, pero realmente lo tienen muy escrito, pero no trabajan en ello. Pero pues aquí el comité dijo que va a ver de qué manera nos pueden apoyar y pues yo les mando un saludo a todos los padres y pronto vamos a estar allí. Seguimos informando aquí, tienen mucho apoyo por parte del Señor. Bueno, yo creo que el abrir esta ventana hacia el mundo de los desaparecidos es un avance. Tenemos que tener esperanza de llegar a las más altas esferas, no nomás de nuestro país, sino de los países que puedan apoyarnos, y esta es una oportunidad de evidenciar las desapariciones en México y ver que es una atrocidad la que vivimos en todo el país, de norte a sur. ¿No sería que hacer una pregunta hacia nosotros? Con esto concluiríamos. Nada más una aclaración. La primera persona que estaba hablando es Lupita Fernández de Fundem y después le siguió doña Hila, ¿no? Mamá de No sabemos el nombre de la última persona, pero viene de Chihuahua, junto con el equipo del CEDEN. Mientras les llega la pregunta, un minuto para decir algo que se ha repetido hace muchos años: no hay democracia con desaparecidos. Y eso es algo que sirve para entender el contexto de las próximas elecciones en Guerrero, y eso es algo que sirve para entender el hueco país que tenemos en términos de un Estado democrático, pero incluso en términos numéricos respecto del censo que puede tener el INE o estas instancias, ¿no? La democracia está en un momento de crisis y hay que entender la crisis de los desaparecidos también en relación con la crisis de la democracia. Y otra, no nos podemos dar el lujo de cometer el error de repetir que por la posibilidad de que haya una actividad guerrillera se pueda justificar que el Estado mexicano actúe
con la práctica de la desaparición forzada. Esa es una lección que ya aprendimos con la historia. Si hay algún tipo de acto criminal o algún delito, se tiene que juzgar precisamente a través del Estado democrático, y no podemos darnos el lujo de repetir que por la vinculación posible de quien sea en este país y quien haya sido en este país con movimientos sociales y guerrilleros, se pueda dar algún tipo de justificación en ese sentido. Ya está lista. Por parte del Comité de Desaparición Forzada de Chile, la ONU, sí, porque tuvimos diferentes reuniones y pues ellos nos dijeron que en la medida de sus posibilidades nos van a apoyar para exigir al gobierno, pero por parte del gobierno todo lo que viene a exponer pues es lo mismo que ya conocemos, puras mentiras. Con esto damos concluida la conferencia de prensa. Les agradecemos nuevamente su presencia. Gracias.